Bueno, entonces, para el día de hoy, pues vamos a ver las reglas de composición, que algo es un tema muy importante. Vamos también a ver algunos trabajos relacionados con proyectos de la Nacional. Entonces, para que les pongan mucha atención a esto. Entonces, el tema de las reglas de composición. Eh, bueno, yo ya les había mostrado esta imagen. ¿Quién se acuerda de esta imagen? La María, película, ¿quién me dice? película, de la película Kill Bull. Eso, muy bien, Tatiana. Entonces la película de Kill Bill y dentro de esa película de Kill Bill de Quentin Tarantino, eh, si ustedes se dan cuenta, esta foto está dividida en tres franjas. Eh, Algunos creerán, pero cuando se decide o se trabaja en el tema de la dirección de fotografía, es importante el tema de la composición. Eso no es tomar fotos por tomar fotos, sino que hay que componerlas. Y si ustedes se dan cuenta, hay tres franjas y dentro de esas tres franjas, y también no está aquí ubicada, pero también normalmente uno tiende a colocar unas líneas invisibles que también pueden venir vertical, ¿sí? En este caso, porque es que el punto de interés en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, está aquí en el tema de la mirada, el tema aquí de la espada, aquí en este punto, que ahorita lo vamos a mirar. Hay otro punto que también se intersecta aquí en este sector, pero ustedes se dan cuenta, mira, hay una franja aquí arriba, que está para poner parte de el cabello, la mirada, hay otra franja donde está la chica cogiendo la espada con las manos, y hay otra franja donde están los espadachines que la tienen rodeada, ¿no? Y ella está mirando por medio de la espada eh, cómo hacer para defenderse. Pero entonces es importante que siempre que nosotros estemos haciendo el tema o trabajando la parte de la composición, miremos, juguemos con esas líneas invisibles que nos sirve para componer. Ese es como si se puede decir uno de los ejemplos claves. Tenemos un elemento muy importante que ustedes deben acostumbrarse a tener en cuenta y es el encuadre. Entonces, Juan, para que me leas qué dice la parte del encuadre. Es incluir lo que vamos a excluir desde nuestro marco fotográfico, es decir, dentro de nuestro fotograma, y tomar la posición respecto a los demás. Listo. Entonces, eh, como lo comenta, esto nos quiere decir que ustedes deciden qué entra en la fotografía o qué sale de la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, eh, el encuadre de esta fotografía aquí se ve amplio, pero llega un momento en que uno decide, bueno, pues yo no necesito que salga esta cantidad de cielo, agua, sino uno decide, bueno, voy a cerrar ese encuadre porque lo que me interesa es que de pronto esta barcaza pues se vea más imponente y más grande que si yo lo dejo con un encuadre más amplio, ¿sí? Entonces de pronto pierde un poquito de importancia. Entonces, si usted cierra el encuadre, entonces dice, bueno, me voy a centrar un poquito más en esta barcaza. Necesito que como que los ojos se dirijan más hacia esta parte. Y también pensando en esas líneas que ustedes ven que se van creando, ¿no? Por ejemplo, esta línea acá que ustedes alcanzan a ver que está cogiendo la barcaza, esta otra línea que se va creando para allá del horizonte, que está dividiendo la foto casi en dos mitades, ¿sí? También decidir si uno, qué líneas va a trazar y dentro de esas líneas que traza, entonces cómo ubica la barcaza, ¿no? Si decide ubicarla en el centro, si decide ubicarla un poquito más hacia la derecha, a la izquierda.
Bueno, el tema Profe, del una encuadre. pregunta. Sí. Bueno, aquí hay otro ejemplo, como ustedes se dan cuenta, mira, aquí hay otra imagen, la cual está dividido casi dos campos casi iguales, uno para el cielo, otro para el agua, ¿sí? Hay un punto de interés que sí se puede decir que es esta casa que está ubicada encima de unos palitos, hay unas barcazas por ahí. Podemos hablar que es como el mismo tipo de imagen, pero tomada desde otro ángulo, tomando otros elementos. Ya no es importante los barquitos o la barcaza, sino ya es importante de pronto la chocita, donde de pronto se quede alguien, algún personaje. Entonces uno decide si amplía eh, para que salga más elementos o uno decide, bueno, voy a reducir el encuadre y decido que voy a centrarlo más en donde está la casita, de pronto los pescadores o el mirador, etcétera, etcétera. Ustedes se acuerdan que dentro del tema de los ángulos está, por ejemplo, el ángulo normal, que es a la misma altura de la sujeto o el objeto. Si hablamos de un ángulo picado, es de arriba hacia abajo. Entonces yo les había comentado que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este ángulo y lo apuntamos a una persona muy bajita, pues si es bajita, pues se va a ver más bajita todavía, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. El caso del contrapicado, ya habíamos hablado también de él, y a ver si me recuerda cómo, para qué es que utilizamos este ángulo contrapicado. Lina, Mm, no me acuerdo, profe. ¿no se acuerda? Bueno, ay María. Entonces, don Giancarlo le ayuda. ¿No está Giancarlo? Ah, me perdió. Aquí estoy, profe. Para que nos comente de este ángulo en cámara, ¿qué consiste el contrapicado? Es como un ángulo, ¿cómo explico? Como un ángulo, pues desde abajo, profe. Sí, está bien. Eh, no hay que tener miedo a decir las cosas, sino está bien, desde abajo. Entonces, ya les había hablado que picado es de arriba hacia abajo. Entonces, como si ustedes fueran a picar lo que hacen los pajaritos para que lo relacionen. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Entonces, cuando decimos contrapicado, quiere decir que es el contrario al picado. Quiere decir que el contrapicado es de abajo hacia arriba. Y este en especial, pues es uno de esos ángulos que se utiliza en cierta manera como para enaltecer a las personas, ¿no? Eh, como para tomarle, no sé, de pronto una visión, toca hacer fotos, le toca a uno ir a Inglaterra y en Inglaterra le hicieron a uno el encargo que le toca a uno ir a tomarle la foto a la reina, entonces uno decide cómo la tomamos, normal, picado, ¿cierto? Si uno dice normal, picado, pero esta señora es una cosita pequeñita, entonces vamos a mejor a tomarle un contrapicado, pues enalteciendo su importancia, entre comillas, ¿sí? A los que conocen la historia, el tema de la realeza, tanto en Inglaterra como en España, pues ya ustedes conocen, sino como para ponerles un ejemplo, ¿no? Porque normalmente ustedes saben que en esto pues todos somos iguales, todos, no hay uno más importante que otro, pero ustedes saben que en el tema de realeza, familias, como para ponerles un ejemplo, ¿no? O de pronto, no sé, un cura, como para mostrarles ahí la magnificencia de esa persona, entonces uno utiliza el contrapicado.
Otro que tenemos, a ver si nos ayuda don Juan, este que dice cenital. Eh, bueno, pues es el de arriba, pero la verdad el uso no recuerdo para qué es, profe. Solo recuerdo que es el más alto. Pero Sí, entonces, normalmente es uno de esos ángulos que pues no es que uno los utilice mucho, pero es totalmente, si se puede decir, de arriba hacia abajo. Entonces, normalmente uno, este tipo de ángulos, cuando se utilizan, uno lo que hace es a veces utilizarlo a veces con algunas grúas o utilizando algunos elementos especiales como puede ser transparencias, escaleras para ver qué es lo que pasa hacia abajo, ¿sí? A veces son en algunas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que se den cuenta o tengan una idea de estos ángulos. Y normalmente es como para mostrar a veces en alguno como algún elemento también como puede ser de tensión o drama que le ayude a dar un poco más de información en el caso de lo que se quiere mostrar y comunicar. Y lo mismo está aquí otro, que es el nadir, pero el nadir es el contrario al cenital, que es otro tipo de ángulo que a veces se utiliza más el cenital, el nadir casi no se utiliza, pero también está el tema de los ángulos, que es normalmente desde abajo hacia arriba. Entonces, en algunas de las películas que ustedes o han visto, para ponerle un poco también de suspenso, de tensión, las películas del Hombre Araña, que a veces hay muchas tomas que se hacen de abajo hacia arriba, como para mostrar de pronto las caídas, ¿cierto? Muchas de esas películas así de superhéroes, que más que todo que se aplique, por ejemplo, el tema del Hombre Araña, la que más he visto que se aplica. Entonces, aquí yo les muestro a ustedes algunos ejemplos. El tema del contrapicado. Entonces, para los que se acuerden de las series, esta serie que no sé si quién se acuerda de esta imagen, de qué serie de animación es, los de animación. Up, up. Pixar, Ah, de Disney. eso, muy bien, de Pixar. Muy bien. Tenemos aquí normal una escena de, ¿cómo se llama este superhéroe? Superman. Eso, Superman, muy bien. Tenemos un picado. ¿Quién se acuerda de este personaje? Shrek, el gato con botas. El gato con botas. Y esa escena tiene una Shrek. característica que llama mucho la atención porque el gato pues hace sus ojos, esos ojitos de que pobrecito. Entonces es una escena muy emblemática, ¿no? Ahí en la película. Como ya les comentaba, pues aquí también está la de Nair y Cenital, y en el caso de Nair, esto es una serie que tiene que ver con el tema del hombre araña, o o todos esos tipos de superhéroes en la cual hay caídas, y entonces hacen una toma de como si la persona estuviera cayendo. Pero ustedes saben que en el tema del cine, ustedes saben que esos son trucajes que normalmente se hacen filmando a este tipo de personas con cables, la dejan caer un poquito, pantallas verdes con el fin de mostrar este tipo de movimientos, temas de los trucajes del cine. Y cenital, como ustedes se dan cuenta, aquí ya totalmente desde arriba, hacia abajo, pues aquí el chico mirando. Bueno, aquí hay otra escena de este gatico. Eh, entonces, si estuvimos viendo los ángulos, ¿cuál sería el ángulo de este gatico? ¿Cuál sería? ¿Nadir? Cenital. Cenital, muy bien. Entonces, cuando es casi totalmente desde arriba. Muy bien. Listo. Como lo hice en esta diapositiva, es importante que ustedes el término de componer lo asocien a crear, ¿sí? Componer es igual a crear. Crear mentalmente, crear eh,
imágenes mentalmente, pero componerlas, ¿no? Dentro de estas reglas que hay, una de las más importantes es la regla de los 3 tercios. Normalmente esta regla de los 3 tercios, lo que se hace es dividir o trazar una serie de líneas horizontales y verticales. En este caso, mire, se trazan 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales que me van a crear 9 campos, y a la vez esas líneas horizontales y verticales que se intersectan me van a crear unos puntos de interés. No es necesario que cuando estemos ubicando algo tenga que ser exacto, pero sí que quede más o menos en este punto de interés, ¿no? Pero si ubicamos las cosas o los elementos que componen nuestra fotografía en estos tipos de interés, pues la fotografía pues se va a componer de una manera mejor, porque es que uno va a mirar más estos puntos. Eso no quiere decir que si yo puedo ubicar un elemento acá o un elemento acá o acá, no, se puede hacer, pero entonces lo ideal es que siempre que nosotros vayamos a componer, juguemos a crear esos puntos de interés, ¿no? A jugar con este tema de la composición. Entonces hay ciertas reglas importantes en esto. Entonces, regla de los 3 tercios para que, como ya les había comentado, entonces para que me ayude, a ver, Joseph Clavijo, ¿qué dice ahí en el Se texto? marca, se marca en el recuadro fotográfico deben trazarse imaginariamente 2 líneas equidistantes verticales y 2 horizontales, siendo en torno a alguno de los 4 puntos donde se cruzan las 4 líneas, en donde deben colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición. Bien, listo. Entonces ahí Joseph nos comenta sobre esta regla de los 3 tercios, que ya espero que les haya quedado a ustedes claro. Aquí ustedes van a ver más ejemplos, ¿no? Un tema de naturaleza que normalmente pudo haberse tomado eh, dependiendo, con algún, puede ser lente macro, se ha ubicado a este detalle, que es como si fuera un diente de león, y se ha ubicado, o el punto de interés se ubicó más o menos en este punto de interés, ¿no? Y lo demás, si ustedes se dan cuenta, pues es enfocado, pero nos interesa que la mirada se centre en este punto. Aquí tenemos otro de 3 tercios, y ahorita lo vamos a ver ese ejemplo en un video que les voy a colocar, y se van a dar cuenta que aquí hay 2 puntos de interés, ¿no? Como pueden haber 2, como pueden haber 3, ¿sí? Depende de cómo se componen. Si ustedes se dan cuenta, en este punto me remite a ver todo esto. A veces, como yo les comento, la idea es que quede cerca, no es necesario que a veces quede tan exacto, sino, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí el otro punto de interés, este pie, la tensión que está subiendo, ¿sí? Una persona que está subiendo, es 2 puntos de interés. Aquí otro ejemplo, en este caso es una foto vertical, entonces como puede ser en horizontal, como puede ser en vertical, también pueden aplicar la regla de los 3 tercios. En este caso, pues la mano que está tapando la expresión del muchacho. Lo demás, si ustedes se dan cuenta, a veces como que se funde, ¿sí? con esa sombra, no se ven algunos detalles, pero el punto de interés está en este punto. Más ejemplos, y en este caso se dan cuenta, ya ahorita hablamos de esto, de estas franjas, si no estamos hablando por ahora de los 3 tercios, como pueden haber 2 puntos, y en estos, por ejemplo, aquí abarca estos 2 puntos, ¿sí? Aquí hay otro punto donde se está ubicando que hay unos globos.
Otro ejemplo de 3/3. Entonces, miren donde ubican aquí este punto de interés, esta casa, esta parte del techo de esta casa. 3/3 con 2 puntos de interés. Esta es la distancia que hay en estas rocas, ¿cierto? Otro también tomando como ejemplo un animal, un venado. Entonces, ¿cómo se ubica el venado en ese punto de interés? Y venimos con la otra también muy importante que ya han estado mirando, y es el tema de la ley de horizonte. Si antes vimos la ley de los 3/3, que es a partir de dividir el encuadre en 2 líneas horizontales, 2 líneas verticales para crear 9 campos, 4 puntos de interés. En el caso de la ley de horizonte, lo que se hace es dividir. Y cuando yo hago dividir es trazar 2 líneas, 3 líneas, o en este caso son 2 líneas horizontales en las cuales me va a crear 3 campos. En este ejemplo, ustedes ven que se destina 2 campos para el tema del cielo y un campo para el tema del agua. Entonces, voy a pasar aquí en la siguiente. Y aquí dice, se indica que en el encuadre fotográfico deben trazarse imaginariamente con una afinidad 2 líneas horizontales de igual anchura, tanto si se está trabajando en posición horizontal y vertical, y en la mayoría de las ocasiones darle alrededor de 2 bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal y más o menos una banda a la zona secundaria. Normalmente uno utiliza esto cuando es horizontal, pues normalmente es horizontal. En algunas fotos verticales, pues también se trabaja. Pero entonces en este caso, cuando estamos hablando de la ley del horizonte, aquí lo que se busca es que se cogen dos zonas, 2 bandas para el tema del cielo y una para el tema del agua. Entonces, cuando es el tema de la regla del horizonte. En este caso, en esta imagen, ¿cómo sería la distribución, Javier? Señor, ¿cómo sería la distribución de la imagen? Sí. Pues, no sé, profe, la verdad. O sea, estamos hablando de la ley de horizonte. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos destinando 2 franjas, ¿sí? Para el cielo y una franja para la tierra donde está ubicado el animalito, ¿cierto? Ya, o sea, estamos hablando del tema del horizonte porque ya estuvimos hablando del tema de regla de los 3/3 en la cual ubicamos al venadito en el punto de interés. Bueno. Entonces aquí ustedes ven otro ejemplo, ¿cierto? En la cual destinan 2 franjas para el tema de la tierra, ¿sí? El pastico. En este caso, al colocar estas 2 franjas, pues como que le da mayor interés a la franja de la tierra y el pasto. Y le deja una franja aquí en la parte de arriba al cielo, ¿cierto? Aquí, en esta foto, ¿cómo sería la distribución, Tatiana? El cielo y el campo de girasoles. Ujú. Entonces, un campo para la parte de los girasoles y 2 campos o 2 franjas horizontales para el cielo. En este caso, María, ¿cómo estaría distribuida esta foto? ¿Está por ahí María? ¿Se fue María? María. Bueno, ¿qué dice Joseph?
¿Cómo está compuesta la imagen? Sí. Pues nada, manejan solo una franja para la parte superior y dos para la posterior, pues darle más como importancia al campo de flores y también al caballo con el señor, por eso está en uno de los puntos de intersección entre las líneas. Bueno, bien. Entonces, una franja para el cielo y dos franjas donde está todas las florecitas y como dice Joseph, está ubicada en uno de sus puntos de interés. Bien. Bueno, ahora viene aquí otra manera de componer. Entonces, normalmente cuando trabajamos el tema de composición, estamos muy habituados a utilizar la regla de los 3/3, pero, y la ley de horizonte, pero también tenemos esta otra opción que tiene que ver con el tema de simetría dinámica. Normalmente la simetría dinámica consiste en buscar la manera de componer a partir de trazar líneas oblicuas o diagonales. Entonces, por ejemplo, aquí hay una foto, esas fotos emblemáticas del beso, si se puede decir, que eso se dio más que todo para algunas de esas guerras mundiales. Y si ustedes se dan cuenta, pues está la estructura normal, ¿cierto? De las líneas horizontales y verticales, pero llega un momento que hay unos puntos de interés a partir de esta línea oblicua, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, vemos otra manera de componer otra foto también muy importante, en la cual crea una especie de recorrido, pero entonces se crean una serie de líneas de diagonales, en la cual uno empieza como a mirar acá, después va pasando por acá, va mirando de ahí para abajo, entonces como que también hace un recorrido de un fotógrafo francés, el señor Cartier. Creo que nadie iba a poner Cartier esta vez, pero bueno, listo. Aquí vemos otro ejemplo también, cómo se juega con las líneas diagonales. Entonces también para que lo tengan ustedes importante en cuenta, cómo se hace también para componer, pero normalmente siempre está partiendo de algunas líneas también horizontales, verticales, para después empezar a hallar todas estas líneas. Otro ejemplo de simetría dinámica, que es también muy dado, bueno, esto de acá no va, que es también muy dado al tema de la publicidad para darle un poquito también de tensión. Entonces, mire aquí cómo están componiendo con las líneas, cómo colocan los elementos, ¿cierto? Entonces, el tema interesa acá, que el señor está tocando el rostro de la chica, parte como ella se está colocando, entonces no está ella colocada verticalmente, sino está colocada más que todo en un ángulo de tal manera que se está proyectando este tipo de línea. Y aquí también hay otro ejemplo que se utiliza mucho, utilizando el tema de la sección áurea en el arte. Entonces, a los que les gusta el tema del arte y si identifican este cuadro a cuál pintor pertenece, ¿quién me dice? Miguel Ángel. ¿A quién? Miguel Ángel. Yo diría, de pronto el autor se habrá guiado de Miguel Ángel, pero no es posterior. El pintor es español. El del bigote, ¿quién me dice cómo se llama? Dalí. Dalí, eso, muy bien. Dalí hace aquí una representación de la cena, ¿cierto? Ustedes saben que el tema de la cena, como lo hizo Da Vinci, como lo hizo otros autores, él aquí hace la representación Dalí. Y Dalí
tenía si se puede decir, normalmente uno utiliza una musa, una persona a la cual siempre uno coloca en sus cuadros. Entonces él utiliza y coloca a Gala, su esposa, aquí como el centro, pero él tiene unos elementos importantes de composición y es esto que estoy mostrándoles a ustedes, que es el tema de la espiral de Fibonacci, ¿cierto? Que normalmente en el tema de composición nosotros utilizamos mucho y también en publicidad con el fin de ubicar, si no estamos utilizando regla de tercios, horizonte, entonces también podemos utilizar el tema de la sección áurea a partir de la espiral de Fibonacci, de hacer esto, de trazar esto, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, mire, aquí ubica estos dos personajes, si ustedes se dan cuenta, acá estos personajes que están acá, para después, mire, también, también colocar, oír, mirar, hacer un recorrido, de mirar aquí la persona que está aquí en el centro, para después mirar y empezar a ubicar todos estos personajes. Entonces también es importante eso, entonces, para que ustedes también investiguen el tema de la sección áurea, el tema de la espiral de Fibonacci. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Entonces, también utilizando todas estas líneas, utilizando líneas oblicuas, pero también a partir de estas formas triangulares, la espiral de Fibonacci, pero mire cómo él divide casi en dos campos y en esos dos campos decide utilizar la espiral de Fibonacci para ya utilizar allá al pintor. Este es un cuadro de las Meninas, un pintor también español. Entonces, para que se den cuenta aquí cómo era que se hace aquí la composición. Aquí hay otra también a partir de la sección áurea, espiral de Fibonacci. Entonces, acá, ¿sí? Las líneas aquí, los arcos, para llegar y concentrarse acá, en la mirada. Entonces, mira, aquí hay otra también utilizando la espiral de Fibonacci para concentrarse aquí en el barquito, que es lo que interesa, ¿sí? Lo mismo aquí otra vez, hay una persona mirando y a partir de esa espiral de Fibonacci, lo importante es ver la parte de la cima de esa montaña. Composición también en líneas, ¿sí? Pero ya utilizando también el tema del ritmo, ¿sí? El tema de la repetición. Ya alguna vez les mostré a ustedes una imagen de unas escaleras por ahí en un centro comercial. Entonces, es para que lo tengan en cuenta que también uno compone a partir de, con los elementos que tenemos alrededor, las líneas, que hace crear ciertas fuerzas como centrífugas, centrípetas, ¿no? Que hace que el ojo salga o también entre, entonces hace este recorrido, ¿no? Alguna vez también les había mostrado cómo se aplica esto en el tema de la animación. Entonces, en algunas series, por ejemplo, acá de Mickey, en el caso de Ratatouille, en el caso de Batman y Superman, Los Increíbles, bueno, y en otro tipo de series para que se vean el tema de cómo es la construcción. Les voy a compartir un video. Entonces aquí les voy a colocar esos 9 consejos. Aquí va el video. Steve McCurry. Las líneas que dirigen hacia la vista.
diagonales. A veces no es necesario, es que a veces estamos como muy acostumbrados a que cuando vamos a componer necesitamos meter muchos elementos, ¿no? Ustedes ven esta imagen, algunos dirán que como que le hace falta, pero no, mire, aquí se crearon dos líneas, ¿cierto? Aquí por donde están subiendo aquí las personas, y otra línea que me crea el cercado. Y lo demás, si ustedes se dan cuenta, pues es nieve, pues alcanzan a ver por aquí algunos detalles de algunos árboles, por allá, pero listo, esa es la foto. A veces no tenemos que saturar la foto, sino que hay que buscar en cierta manera simplicidad para que la foto quede bien compuesta. Enmarcar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que uno utiliza las ventanas y las puertas para hacer ese ejercicio o cualquier otro elemento que me ayude a enmarcar. Figura fondo. Llenar el marco. Y en este caso, llenar el marco, en este caso, en estos ejercicios de retrato, si se dan cuenta, lo que prima es la persona, ¿no? Entonces, por eso ese concepto tiene que ver con eso. Lo más importante es la persona, ya la ambientación pasa a un segundo plano. Centrar el ojo dominante, centro fotográfico. Patrones y repeticiones. O cuando se interrumpe ese patrón. Simetría. Remember that composition is important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style. Bueno, nuestro amigo aquí, Steve, nos habla de las reglas, pero también ya cuando uno ya está habituado, pues la idea es buscar nuevas opciones. Él habla de romperlas, pero a partir de ya uno tener ya esta habilidad de componer. Entonces, para poderlas romper, pues primero hay que conocer. Aquí les comparto una página de la Universidad Nacional. Esto con el fin de que ustedes vean una serie de proyectos. La Universidad Nacional tiene una especialización en fotografía y es interesante ver que las distintas promociones pues van subiendo ahí sus trabajos, que hay muchos. En este me voy a centrar en mostrarles algunos trabajos que conocí, vi sus procesos, porque formaron parte de, si se puede decir, de esa cohorte que me acompañó, si se puede decir, en esa especialización. Entonces conozco algunos de esos trabajos. Y dentro de los cuales también
ahorita que yo también les he estado a ustedes compartiendo, pues también verán parte de mi trabajo, la cual decidí realizarlo y el tema al cual me he enfocado. De aquí, pues yo les voy a mostrar algunos. Entonces, por ejemplo, aquí del amigo Carlo. Y el amigo Carlo, él trabajó el tema de estos personajes que son viajeros, que se dedican a hacer el tema de los malabares. Entonces ustedes ven aquí unas imágenes en las cuales utiliza esos ciertos planos, como planos de detalle, ¿sí? Planos medios del personaje, por ejemplo, pidiendo la moneda, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, el malabar, jugando con la pelotilla, con la esfera de vidrio, ¿cierto? El tema del semáforo, entonces ustedes saben que ellos hacen esos malabares teniendo en cuenta el semáforo cuando cambia, ¿no? De la luz roja a la verde. Entonces también es muy interesante acá este juego que se hizo acá entre el semáforo, las bolitas. Y esto fue más o menos en la séptima, como por el lado ahí de Santa Bárbara, por ahí cerca del centro, es centro comercial. Y cada trabajo de estos, ¿sí? Cada trabajo de estos tiene también aquí en la parte que dice más, tiene también la razón de ser, ¿no? Normalmente nos tocaba poner como un resumen, por ejemplo, juego, espectáculo, movimiento, color, son todos los elementos que caracterizan el espectáculo circense. Y aquí nos comenta qué es lo que sería, qué es lo que buscaba el autor con esto de mostrar. Entonces esto es como para que ustedes, vamos a darle aquí atrás, como para mirar otros proyectos. A ver qué otro. Puedo mostrarles este, por ejemplo. El amigo aquí Luciano. Y este tipo de foto que él utiliza es con unos apuntadores láser. Toma como modelo a hombres o mujeres. Con el apuntador láser o con ese elemento que tiene luz, lo apunta en los cuerpos. Para esto, él utiliza pues un cuartos, un sinfín negro, a oscuras, utiliza velocidades muy lentas, muy bajas, con el fin de registrar eso. Quiere decir que él abre todo el diafragma, lo más abierto, utiliza una velocidad lenta que puede ser de 15, 20, 30 segundos, en la cual va a estar abierto el diafragma y va a estar entrando luz, y mientras está haciendo esa operación, él está con el apuntador, pasando su apuntador por el cuerpo o la forma, y se crea este tipo de fotografía. Aquí en el más, pues también dice, con frecuencia, tema de la pornografía, el erotismo suelen confundirse porque ambos se relacionan con la sexualidad, aunque su finalidad sea aparentemente la misma. Se puede precisar que son más mundos totalmente opuestos que se crean de la misma sustancia. Entonces, aquí él nos comenta la razón de ser de esa fotografía. Entonces yo ya les había mostrado a ustedes el proyecto en el cual había trabajado y un tema en el cual ustedes han visto mucho por ahí últimamente, y se ha visto mucho en el tema de la pandemia, y es el derecho al trabajo. Por ejemplo, estas fotos que yo alguna vez les comentaba, estas fotos que ustedes ven ahí
bueno, esta es aparte, y ahorita les explico porque esta tiene otra manera de realizarle, pero estas fotos son, en cierta manera, en el sitio, ¿no? Eso es calle 19 entre carrera 9ª y 10ª, y eso ya fue más de 5 años que se hizo esta foto. No sé si ahorita siguen también los personajes, pero esas personas que se dedican a vivir de eso, ¿no? 7, 8, 9 de la noche, están pendientes a todos los estudiantes que bajan por ahí, personas que por ahí que se ve circunstancia, pues no tienen dinero para comer algo y deciden comer. Pero entonces ustedes se dan cuenta que hay muchas personas viejitas. En algunos momentos yo hablaba con esas personas, les preguntaba que cuáles eran sus razones de ser. Entonces algunos decían, pues, que como no tienen ayuda del gobierno, no tiene quien los ayude, pues o tienen, en algunas tiende a suceder que de pronto el hijo o algún familiar le dejó el cuidado, algún sobrino, o son solos y tienen que buscar la manera de poder sobresalir porque no tienen ninguna ayuda, o no encuentran trabajo por X circunstancias. Entonces les toca hacer este tipo de trabajo noble, que prestan un servicio y lo hacen. Entonces miren por aquí esta reja, miren ustedes esta reja, y lo que yo quería en esto era meterme con el tema de las puestas en escena. Entonces, a partir de esta investigación de campo, de ir al lugar, mirar cómo ellos, qué elementos utilizaban, se creó esta foto. Entonces, esta foto que ustedes ven acá, si ustedes les mostré, mira, aquí está la misma reja, pero entonces lo que se hizo en 2 momentos. Uno era ir a fotografiar el sitio de noche, cómo se ve, y otra es componer la imagen en el estudio, pero teniendo en cuenta las luces, esas luces que se proyectan de esas lámparas grandes desde arriba, que crean estas sombras fuertes. Entonces lo que se hizo es investigar y mirar cómo es que se crean esas sombras. Entonces lo que se hizo fue componer, jugar con el tema de las puestas en escena, pero también teniendo mucho cuidado y mucho referente desde el punto de vista pictórico. Entonces ya les había hablado a ustedes que esto tiene cierta influencia de algunos pintores del Renacimiento, lo cual utilizan el tema del lenguaje de las manos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del rebusque, ¿no? El salir adelante. Entonces, normalmente la noche pues tiene ciertas especificaciones para poder trabajar. Otros que hacen, por ejemplo, Camila, que hacen como una especie de recreación, de poner no sé, a esa mujer moderna, y esa mujer moderna pues también cumple ciertos papeles, ¿cierto? Dentro de su vida como mujer. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué dice ella? Entonces, por ejemplo, mire, la manipulación de los sentidos del hombre y la mujer, el juego de sensaciones son algunas de las herramientas con las que los medios de comunicación de masa y la publicidad se valen para despertar reacciones, generar acciones, la adopción de comportamientos, adaptación de conductas, cambio de pensamiento, son precisamente algunas de dichas acciones. Bueno, entonces, pues acá yo como que los invito a que ustedes miren estos proyectos, porque como hay varias o distintas páginas, lo interesante de ver estos proyectos es que están las series, están las fotografías, pero también está como esa explicación y la razón de ser, que normalmente cuando uno va a abordar un proyecto, ¿cierto? Cuando uno aborda un proyecto, pues a veces hay que uno tener claro qué se quiere hacer. No es de disparar por disparar y después decidir qué era lo que yo quería hacer, no, sino
uno va escribiendo y a partir de que uno va escribiendo, pues va aclarando ideas de lo que uno quiere hacer. Entonces, normalmente para hacer este tipo de proyectos, uno tenía que estar mostrando avances de cómo iba el proyecto, aclarándolo, porque al principio uno como que no tenía idea de qué era lo que quería mostrar en sus fotos. Y entonces fue también un proceso de un año para hacer este tipo de fotos. Entonces, cuando uno hace un proyecto, pues también tiene que pues, dedicarle tiempo, conceptualizarlo, ¿cierto? Entonces, a veces no es tan fácil, pero también para invitarlos a que ustedes miren tipo de proyectos que se hacen, pues normalmente cuando uno tiene que abordar un tema. Entonces, aquí hay como unos muy buenos ejemplos. Normalmente en esta especialización se hace desde el punto de vista de esta fotografía artística, ¿no? Más que todo era como el énfasis de este tipo de fotos. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos para que ustedes vean el tema de arquitectura cuando jugamos con el tema de líneas. Entonces, es importante o sea, empezamos a trabajar con el tema de arquitectura, porque dentro del tema de arquitectura hay unos elementos claves que son el punto, la línea, los planos, las luces, las sombras, ¿sí? Entonces es importante que cuando estemos trabajando las fotos de arquitectura, hay que jugar a componer, a jugar, ¿se acuerda? Con las líneas diagonales. Entonces normalmente el tema de arquitectura es muy dado a eso. Aquí ustedes verán que es una imagen, en este caso juega con elementos de simetría. En este de asimetría, aquí está este personaje aquí colocado. Ustedes ven acá cómo se crea este tema del pasadizo, la escalera para subir, o estas dos escaleras, pero estas dos escaleras hacen que mi mirada, más la mirada de esta persona, pues uno enfoque la mirada acá y a mirar qué es lo que hay allá. Normalmente estas fotos hay que tener mucho cuidado porque o uno dispara hacia el blanco o uno dispara hacia los contrastes claroscuros o hacia los negros. Ya se tiende a suceder que se me puede estallar el blanco. Entonces, cuando uno hace fotos de blanco y positivo, a veces es un poco complicado hacerlas porque pasa eso, ¿no? Que se me puede, o si lo hago con relación con el blanco, a sobreexponer o a veces tienden los negros a salir muy negros y a perder detalle, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de imágenes cuando uno trabaja el blanco y el negro, ¿no? Entonces, a veces tienden en algunos momentos a estallarnos, ¿sí? A estallarse la foto cuando tenga las luces, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no nos pase eso. Entonces, aquí como para mostrarles algunos ejemplos, para que ustedes se den cuenta el tema de arquitectura, las líneas, las luces y las sombras, que se vean los detalles. Una cosa es hacer una luz cuando entra luz de sol, otra en caso de los interiores, y la iluminación es artificial. Entonces aquí estos grandes ventanales que entra una luz natural, me ayuda a iluminar, ¿cierto? A crear esas luces luces y sombras, en este caso son tenues, no son tan fuertes. Iremos a ver qué más. Por ejemplo, que conozca ese ejercicio porque fue una compañera que también estuvo haciendo esas fotos ahí de la Universidad Nacional. Pero normalmente uno también puede uno encontrar otros ejemplos, ya les voy a mostrar otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo les había hablado el tema de la arquitectura, como para que fueran tomando fotos, pero ya con estos ejercicios que les voy a empezar a ustedes a mostrar, y ahora sí ya van a tener una idea más exacta del tipo de fotos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí se cierra el encuadre. Me interesa es una serie de líneas, ¿sí? Intersecciones
unas vistas. Entonces, normalmente para tema de arquitectura uno utiliza ciertos ángulos. Entonces, normalmente uno utiliza en ángulos desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, el cenital, el nadir, son unos ejemplos y normalmente en nuestra ciudad, o depende de donde uno vive, pues nos da esa posibilidad. Pero entonces vean que a veces no es necesario tomarle la foto a todo el edificio, y que a veces es pronto ver un poco de ventanas, no es tan agradable eso, sino usted se centra en un detalle, ¿sí? Para crear este tipo de formas, de crear este juego de líneas, este juego de intersecciones, también y ayudándose por medio de la luz, ¿no? Que ayuda a crear ese tema de la luz y la sombra. Ustedes saben que cuando hablamos del tema de fotografía, el concepto de fotografía, si lo empezamos, o el concepto de fotografía tiene que ver con pintar con luz. Entonces, grábense en ese concepto que cuando uno lo traduce, fotografía, ¿sí? O sea, es pintar con luz o escribir con luz. Entonces, normalmente el concepto que más me gusta es pintar con luz. O sea, si no está el fenómeno de la luz, ¿sí? Si no hay luz, pues uno diría, pues uno no vería el color de los objetos, ¿sí? Uno no se vería, viviríamos en penumbras. Pero por medio de la luz es que se da todo este fenómeno de juegos de luces y de sombras. Entonces, para que lo tengan en cuenta, fotografía, pintar con luz o escribir con luz, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mira, aquí hay otro ejemplo también muy parecido, el tema de las escaleras. Entonces, mire cómo crean unos elementos de ritmo, ¿sí? Las líneas, las luces que entran por algunos ventanales. Bueno, entonces, mire, por ejemplo, acá. A mí a veces me gusta ir al centro, a los centros comerciales, pero no solo a ir a consumir y al heladito y a llevar a mi hija a las diversiones, sino componer en algunos centros comerciales. A veces tienen algunos, los iluminan, algunas estructuras muy interesantes para hacer las fotos. Alguna vez estuve en el Colina, allá en el norte, en el Santa Fe. Bueno, estaban varios, pero siempre busco esos juegos de líneas para componer, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, que dentro de la arquitectura, pues hay elementos muy interesantes para componer, detalles también, ¿no? Como el que yo les mostré a ustedes de la biblioteca, ¿no? Entonces, las líneas. Entonces, normalmente el tema de arquitectura está el tema de la línea, de los planos, punto y línea, plano, ¿sí? Se crean estos elementos, ¿sí? Que cuando los que vieron introducción al diseño, entonces uno empieza a ver estos elementos básicos de punto, línea y plano, ¿sí? Y el tema de repetir elementos. Entonces, este tema de arquitectura es clave. Y ya habrán otro tipo de fotos en la cual uno empieza a ampliar el encuadre, uno empieza a ampliar el encuadre y empieza a hacer este tipo de fotos, ¿no? Jugar con estas líneas, ¿no? Los elementos de construcción. Entonces hay también arquitectura interesante en los sitios de Bogotá que tienen que ver con la parte industrial. Eso es chévere tomar ese tipo de fotos. Entonces aquí yo les muestro una serie de fotos con la cual quiero que tomen en sus sitios donde los rodeen con el fin de salir, de caminar y mirar qué hay alrededor de donde ustedes viven. No es necesario que tengan que irse por ahí al centro ni a gusto especial, no, busquemos qué sitios interesantes, qué líneas, qué puntos, qué planos, luces, sombras encontramos. No sé si les había comentado, pero las mejores horas que normalmente uno utiliza como fotógrafo, el tema de la luz es ciertas horas. Entonces, por la mañana, desde los primeros rayos del sol por ahí hasta las 8 o 9 de la mañana. Ya después la luz ya empieza a ponerse un poco fuerte. Y otro en la tarde es más o menos desde las 4 de la tarde hasta cuando empiezan a salir los últimos rayos del atardecer. Esas son las mejores horas para
tomar fotos. Entonces les recomiendo que cuando van a tomar fotos para crear nuevas sombras y que no sean luces tan muy fuertes, entonces por la mañana, primeros rayos de luz hasta las 9 de la mañana. Y en la tarde, desde las 4 hasta los últimos rayos de luz que salgan en las 6 de la tarde. Entonces son las mejores horas que yo siempre les voy a recomendar para hacer buenas fotos. Normalmente un fotógrafo, cuando quiere hacer algún tema interesante, alguna cuestión, ya de proyecto, normalmente nos levantamos temprano para hacer fotos. Si no, nos verán por ahí haciendo temas de reportería, cosas así por el estilo. Entonces, miren, escaleras, ¿cierto? Miren, hay muchas maneras de ejercicios para tomar fotos. Bueno. Entonces, ahora sí que ya les he explicado un poco de elementos, que era lo que me faltaba también explicarles a ustedes, el tema de composición y mostrarles ejemplos. Ya, ahora sí ya quedan primero con la tarea de empezar a tomar muy buenas fotos. Entonces sí les pido el favor, tomar muchas fotos del tema de arquitectura. Y después viene un proceso en que cada uno me va a mostrar o me va a compartir fotos, me va a compartir la pantalla o me las va a compartir por WhatsApp para empezar a probar fotos. ¿Listo? Bueno, no los molesto más y nos vemos mañana y mañana seguimos hablando y mañana nos vemos en las exposiciones. ¿Listo?